Nuestro querido amigo Diego Pajares, coordinador del Poder en tus Manos. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Y hoy día tenemos, como bien lo has adelantado, verificaciones como cada miércoles y anunciar que vamos a estar verificando el día de hoy el discurso de los candidatos a la presidencia del debate en Chota, Cajamarca, por si acaso. Tenemos verificaciones a ambos, 2 a cada una, 2 a Pedro Castillo y 2 a Keiko Fujimori. Hoy en la mañana, en este programa, evidentemente, en este momento, y otro en la tarde, en la segunda edición de la rotativa, Carlos. Así que vamos a estar verificando el discurso de los candidatos a la presidencia el día de hoy. Muy atentos, por favor, a estas verificaciones. Vamos de inmediato con la primera. Es Pedro Castillo, candidato presidencial, en el debate de Chota, en Cajamarca. Yo te diría más bien en este encuentro que hubo en Cajamarca, el candidato de Perú Libre tocó el tema de la lucha anticorrupción. En su turno se refirió a la llamada muerte civil para los corruptos. Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo robado. Estos corruptos que han saqueado a mi país, que se han coludido en normas, que se han coludido en leyes, que han hecho su propia constitución y que se han querido enquistar en un gobierno para que hoy en día el pueblo peruano esté mendigando derechos constitucionales. Bien, Carlos, efectivamente, en este encuentro de candidatos en Chota, el candidato Pedro Castillo promueve, entre comillas, la muerte civil para los corruptos, ¿no? Durante una de sus intervenciones, ¿no? en este encuentro. Aquí la pregunta que nos hicimos al verificar esto si es posible prometer la muerte civil como parte de la campaña, ¿no? Hay que aclarar, por supuesto, que la muerte civil es como nos referimos comúnmente a la inhabilitación perpetua de un funcionario que esté condenado por corrupción, ¿verdad? Claro. Hemos verificado este dato y este es el resultado. Falso. ¿Qué pasa aquí? En octubre de 2016, el gobierno entonces de Pedro Pablo Kuczynski solicitó facultades legislativas al Congreso con el fin de promulgar una serie de medidas en diversos sectores, entre ellos también medidas para la lucha contra la corrupción, mediante sendos decretos legislativos que especificamos en las verificaciones que están colgadas ya en nuestra página web rpp.p. El Poder Ejecutivo realizó algunas modificaciones al Código Penal y al Código de Ejecución Penal para este fin, para luchar contra la corrupción. Entre estas modificaciones destaca la ampliación del tiempo de inhabilitación para ejercer un cargo público hasta por 20 años para funcionarios sentenciados por delitos de corrupción, así como la inhabilitación permanente para la labor pública o la denominada ley de la muerte civil de todo funcionario sentenciado que haya integrado una organización criminal o que sus actos hayan atentado contra programas asistenciales o perjudicado al Estado. Por lo tanto, no se puede prometer muerte civil básicamente porque esta ya existe desde el 2016, como acabamos de comentar. Por este motivo, la afirmación del candidato Pedro Castillo es falsa. Por supuesto, también consultamos con especialistas en la materia para estar completamente seguros de esta verificación. Y en este caso vamos a escuchar al abogado penalista Carlos Caro, quien reafirma lo que estamos comentando en esta verificación. Escuchemos. La llamada muerte civil no es una novedad dentro del sistema legal peruano. Fue aprobado en octubre del año 2016 a través del decreto legislativo 1243, que modificó el artículo 38 del Código Penal. Por lo tanto, cuando el señor Castillo ha dicho que se va a aprobar durante su gobierno una ley de esa naturaleza, está repitiendo algo que ya existe en la legislación. Ahí teníamos entonces, Carlos, a Carlos Caro, especialista en esta materia, que nos comentaba justamente eso, ¿no? Que este tema ya existe, ¿no? Por eso estamos evaluando en este RPP Verifica todas las propuestas, por supuesto, que hacen los candidatos a la presidencia, Carlos. Exactamente, y de manera balanceada, por supuesto. Así es. Vamos ahora con la siguiente verificación. Keiko Fujimori, también en el encuentro entre candidatos en Chota, ella dijo que en un eventual gobierno suyo evaluará y retirará algunos términos de los textos escolares. Revisaremos también los contenidos de los textos educativos, porque tenemos que reconocer lo que señala nuestra Constitución, que la responsabilidad educativa es compartida también con los padres de familia. Y así tenemos que revisar y retirar de los textos escolares. Bien, Carlos, en medio de su disertación, la candidata Keiko Fujimori suelta un dato concreto, ¿no? Ella afirma que la Constitución señala que la responsabilidad educativa es compartida también con los padres de familia. Todo eso en relación con los contenidos de textos educativos. Esto es muy importante, lo relaciona, ¿no? Verificamos esta afirmación y este es el resultado. Engañoso.
Nuestra Constitución señala lo siguiente sobre la educación, y cito: los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo. La candidata Keiko Fujimori justifica la revisión de los textos educativos porque habría, de acuerdo a este artículo, una responsabilidad compartida de los padres de familia al respecto. Sin embargo, la Constitución no precisa hasta dónde llega esa participación o responsabilidad de los padres en la educación o si tienen que ver con el contenido o la revisión de los textos educativos. Keiko Fujimori se mueve en terrenos ambiguos, por lo que su declaración resulta engañosa. El documento que sí se refiere a la participación de los padres en la educación de sus hijos es la Ley número 28628, la cual regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas. En este documento sí encontramos las atribuciones, deberes y derechos de los padres de familia, pero no se menciona alguna responsabilidad en el contenido de los textos educativos. Entonces, tenemos que la Constitución no precisa la participación en los textos educativos, ¿no? Pero no se refiere al contenido de los textos educativos tampoco, ¿no? Esto explica el resultado de esta verificación. Pero vamos a escuchar a un experto, Carlos, ¿qué te parece? ¿Qué nos da un enfoque sobre esta propuesta? Siempre en estas verificaciones tratamos de agregar, de ir un poquito más allá para contribuir también a la discusión y a la verificación. Hugo Ñopo, investigador de Grade, afirma que sería mejor concentrarse en problemas más importantes de la educación que los contenidos de los textos escolares. Vamos a escucharlo. Los textos escolares son un insumo, pero es el profesor quien de verdad tiene que dar la diferencia. Entonces, estas propuestas de reformar una vez más los textos escolares con participación de los padres y tal, sí, suena bien, pero la verdad es que es una reforma tangencial, no está en el foco del problema. Bien, ahí teníamos al especialista Carlos y recordarles a nuestros oyentes que vamos a continuar con las verificaciones también en la tarde, en la segunda edición de la rotativa, con 2 verificaciones más a ambos candidatos presidenciales, manteniendo el balance siempre, Carlos. Así es, como debe ser, Diego. Felicitaciones nuevamente a ti y a tu equipo por la labor realizada. Es una herramienta muy útil esta secuencia de RPP Verifica. Repito, lo hemos dicho constantemente en estas transmisiones, que aquí lo que queremos es orientar al elector, ¿no? Así es. Para que tenga una base sólida y pueda decidir su voto como debe de ser, en base a la mejor propuesta y la más viable. Gracias, Diego. Gracias, Carlos. Nos reencontramos el próximo miércoles, en el caso mío. Así y es. Tú vas a estar con Patricia del Río en la segunda edición de la rotativa del aire. 9:46 de la mañana, vamos a la pausa.